cuando hablamos de un nuevo eje de poder global y sobre todo un nuevo eje de tensiones, hablamos sobre todo de una transformación en la cúpula de los intereses y del poder, ya sea militar o del poder blando, a nivel internacional. Y hablar, sobre todo cuando estamos intentando desarrollar este tema de la posmodernidad y, en general, las nuevas amenazas a la seguridad y paz internacional, hablar de la región Indo-Pacífico es ya no una opción, sino una necesidad. Especialmente porque tenemos que entender, por ejemplo, si vemos los datos, por así decirlo, premodernos, como Asia y el Indo-Pacífico ya tenían de por sí una gran participación en la economía internacional, que fue luego reemplazada tras la Revolución Industrial, o principalmente por la Revolución Industrial, por Occidente y luego el desarrollo de Estados Unidos. Sin embargo, estamos presenciando una nueva reconversión o reorientación hacia el mundo oriental, o, mejor dicho, hacia la región del Indo-Pacífico, donde también podríamos hablar de hasta qué punto se extiende sobre los territorios del Próximo Oriente o de Asia Central, pero que en definitiva se trata de una vuelta o de un resurgimiento de este espacio como parte de la, digamos, mayor iniciativa, mayor población o mayor economía y su porcentaje o su participación mayoritaria en el mundo entero, ¿no? También hay que recordar que estamos hablando que tanto en su momento como ahora, Asia sigue siendo la región más poblada y especialmente concentrada en el espacio del Indo-Pacífico, no solo con China, que ya sabemos que tiene una población tremendamente grande, aunque veremos cuáles son los desafíos que tiene que afrontar en este sentido, sino también la India, quien ha superado a China últimamente en esa población, pero no solo en cuántos habitantes tiene actualmente, sino también en la tasa de reemplazo, en la tasa de natalidad que le va a permitir mantener esa población tan grande. Luego también tenemos que recordar que hablamos de dos economías, China e India, por ejemplo, pero también luego detrás a Japón y Corea del Sur, que son especialmente grandes y que si comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, tendríamos que Estados Unidos tiene un PIB de 23,3 billones en periodo prepandemia, pero China se le acerca con 17,2 billones de dólares como porcentaje como representación de ese Producto Interior Bruto. Sin embargo, la India todavía queda un poco atrás con 3,2 billones, que representan alrededor de un 3% de la economía mundial, pero que aún así mantiene el 18% de la población. Entonces hablamos de que no es tanto de que los países o estados de Asia o del Indo-Pacífico estén realmente ya en una posición de fuerza o una posición muy potente, pero lo importante aquí es sobre todo entender que pueden llegar a estarlo, especialmente cuando hablamos de China o de la India. Entonces, cuando hablamos de esta región, lo primero, por supuesto, como ya he enfatizado, es hablar de China como debutante a superpotencia, hasta cierto punto, pasando de una superpotencia en modo parcial, ¿no?, temporal, es decir, de vez en cuando, a pasar a una superpotencia en pleno derecho. Quizás no necesariamente reemplazando a Estados Unidos, pero sí siendo un rival, en efecto, de esta superpotencia. Luego, obviamente, es hablar de la India como baluarte. ¿Por qué? Porque no solo concentra, como ya he dicho, la mayor población del mundo en este momento, un poco ahí en competición con China, sino que además tiene la aspiración explícita, dicha por no solo el gobierno de Narendra Modi, sino también por toda una tradición política de agenda pública y de desarrollo, de convertirse no solo en una potencia regional, sino en un actor global con una participación cada vez más activa. Y luego, por supuesto, es hablar de ese vecindario, esa comunidad costero insular, que es el conglomerado de países que tenemos en diferentes archipiélagos, diferentes, islas alrededor de la zona del sudeste asiático, y que por supuesto también extienden hasta cierto punto su influencia, pero que sobre todo están en medio de unos gigantes, porque estamos hablando de que, bueno, por ejemplo, Japón, que es un país bastante grande, aún así cae más pequeño en comparación a China y la India. Pero ahora imagínense, por ejemplo, algunos países como los tigres asiáticos en el caso de Singapur. ¿Cómo te puedes convertir en una potencia tecnológica, industrial, de manufacturas, de innovación, en medio de estos gigantes? Y esto pone también un poco en entredicho y pone de manifiesto de que el tamaño no lo es todo, ¿no? Y en este sentido también hablamos de cómo estos nodos de poder y tensión, o mejor dicho, nodos de poder que por ende implican nuevas tensiones, afectan la seguridad y la paz internacional, o pueden llegar a afectarlo, ¿no? Y en este sentido también me parece especialmente importante hablar un poco de
esta relación con la posmodernidad, porque si bien reflexionábamos un poco ayer de que la posmodernidad tiene una especie de difusas líneas o fronteras temporales, es decir, dónde termina la modernidad y dónde empieza realmente la posmodernidad, creo que también tiene unas claras líneas, o al menos muy cercanas líneas y fronteras a nivel geográfico. ¿Por qué? Porque realmente están en la misma discusión los países de Asia Oriental o de la región Indo-Pacífico que lo que están en Europa. Tienen el mismo enfoque de las políticas identitarias que se manejan en Europa. Tienen la misma noción de seguridad. Esto cambia mucho y lo que vamos a ver es que especialmente en países como China e India, por mucho que por supuesto están en ya un giro, digamos, del antropoceno y de esta idea de que el ser humano tiene una posición privilegiada en el mundo y por ende una responsabilidad, no quita, por ejemplo, que haya todo un entramado de discursos, relatos y de otro tipo de características donde China más bien parecería el propio estándar moderno de construir un Estado, consolidarlo con fuerza y luego ya ponerse a negociar el tema de las libertades individuales, civiles. Especialmente porque hablamos, y vamos de una perspectiva cultural, a sociedades muy colectivistas, que no quiere decir que el individuo esté totalmente tapado, sobre todo por la influencia de Estados Unidos, etcétera, pero hablamos todavía de nociones, ¿no?, culturales y etnicocéntricas de cómo, por ejemplo, China se considera centro del mundo. Si la modernidad la podemos situar en Europa por una idea, sobre todo de la participación de Europa en la historia mundial, China, para esto es casi, hasta cierto punto, era una herejía, decir, no, ¿cómo que los otros son el centro del mundo? Nosotros somos el centro del mundo, a tanto así que su nombre, de hecho, significa el reino medio. Y en este sentido hay que intentar plantear un poco los jugadores, ¿no? Y en esta partida lo que vemos es que hay un conglomerado de naciones, como he dicho, que además tienen una proporción en tamaño muy diferente, pero que luego en fuerza, bueno, pues no es tan fácil de determinar, ¿no? Tenemos, por supuesto, el lado de Corea del Sur y Japón, que podríamos hasta cierto punto debatir si son una extensión de la influencia estadounidense o si, por sus propias agendas autónomas, también juegan un papel fundamental, por ejemplo, con las relaciones con China, ya sea de mediador o ya sea de contrapeso. Y luego, por supuesto, en el sudeste asiático, además de Singapur, como lo he puesto, que por una cuestión de proporción del mapa no puede caber, pero que sobre todo también encontramos a otras potencias locales como Malasia o Indonesia. Y luego, por supuesto, Rusia, quien no se nos puede olvidar, también tiene costa en el Pacífico y que además tiene una estrecha relación con China. Y luego, por supuesto, la característica de que cuando hablamos de Europa, sobre todo también, como lo hemos visto en otras ponencias, hablamos de una potencia nuclear, ¿no? De cómo traducimos el poder militar, pues por un lado, por supuesto, los ejércitos, etcétera, pero por otro lado la potencia nuclear. Y es que aquí nos faltan potencias nucleares. China, con un arsenal cada vez en mayor desarrollo, India y Pakistán, también con una tensión tremenda, y ambos armados hasta los dientes, como se podría decir. Y luego Surcorea y Japón, que si bien no tienen per se ellos todo un arsenal nuclear desplegado, sí tienen el apoyo de Estados Unidos y de otras potencias europeas que, por cierto, por ejemplo, Nueva Zelanda, como parte de la Commonwealth, o Francia y Reino Unido, que también tienen dependencias en este entorno. Luego, por supuesto, eso nos da este preciso gráfico. Bueno, preciso no, me quiero decir que para poder verlo de forma más precisa, he construido este gráfico para que podamos ver, por ejemplo, desde la perspectiva de China, cómo se genera este nuevo eje de poder, ¿no? Si ya se concentra la riqueza, la población y el auge de los presupuestos militares, ¿cómo entonces se desarrollan esas relaciones? En primer lugar, por ejemplo, podríamos hablar de una rivalidad regional, que no necesariamente se traduce en un conflicto. O sea, la competencia no necesariamente implica que en algún punto se vaya a desatar una guerra nuclear. No necesariamente, pero sí son puntos de tensión, son puntos de confrontación, aunque no sean armados. Y en este sentido encontramos cómo China puede tener este tipo de rivalidades con India o Japón. Algunas ya pasando a la confrontación, como por ejemplo pasa con Japón en disputas territoriales. O luego también en la rivalidad internacional con Estados Unidos, que hasta hace nada no era un problema para China. China estaba muy cómoda, o al menos conforme, con la presencia de bases estadounidenses en todo el mar meridional chino, en todo el sudeste asiático, etcétera. Sin embargo, eso ya ha cambiado. E incluso ya desde la presidencia Hu Jintao se hablaba del dilema de Malaca, por ejemplo, que veremos más adelante. Y luego, por supuesto, entra todo este repertorio de posibilidades entre la complicidad o la convivencia, por ejemplo, con Rusia, ¿no? Hasta qué punto China en realidad es un garante de la estabilidad y del apoyo a Rusia a nivel exterior. Y luego, por ejemplo, con el sudeste asiático. Malasia e Indonesia, ¿de qué lado están? O mejor dicho, ¿tienen que estar de algún lado? ¿De Estados Unidos o de China? ¿Cuál es su posición ahí?
Y luego, por supuesto, la Unión Europea, que está un poco entre medios, que ya veremos que no le queda tan lejos, porque especialmente no solo tiene la implicación de Estados Unidos ahí, que es su aliado oficial, y luego también, por ejemplo, las relaciones y ese acercamiento que tiene ya China, primero en Pakistán, con una unidad de 5.000 efectivos en su propia capital, lo cual no deja de ser interesante, y su acercamiento reciente a Irán, por ejemplo, ¿no? Y la forma en cómo ha intentado potenciar su rol mediador en el mundo. Y ya luego esa asociación que se extiende desde Asia-Pacífico hacia América Latina, que también tiene costa pacífica, o hacia África, ¿no? Entre el Cuerno de África, otro foco de tensiones y conflictos, o por ejemplo el África Oriental. Sin embargo, no podemos olvidar que esto no solo trata de estados, trata de otros actores, porque si hablamos de la región Indo-Pacífico no hablamos solamente de China como una especie de dragón gigante que es homogéneo y que no pasa nada dentro. No, no, hay muchas cosas dentro. Y en este sentido, primero tenemos que hablar de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas pueden ser o herramientas de política exterior, es decir, son instrumentalizadas por los estados, o bien pueden ser orientadoras, es decir, la propia política exterior de estos países viene alimentada, influenciada por los intereses empresariales, sobre todo, como veremos más adelante, en una región que tiene gran potencial comercial y que además depende comercialmente en gran parte de su economía. Luego la población civil, que también está en base a los movimientos sociales, las resistencias que se generan y, sobre todo, las dinámicas de consumo. ¿Esto por qué? Porque si hablamos de seguridad, ya no solo hablamos de seguridad interestatal o internacional, sino que hablamos de seguridad, por ejemplo, de los propios grupos sociales. En la región Indo-Pacífico es una de las regiones que en los últimos años ha estado más afectada, por ejemplo, por la persecución religiosa. Cristianos y musulmanes en China, budistas persiguiendo a musulmanes en Myanmar, conflictos étnico-religiosos en la India. O sea, estamos realmente ante una región que acumula no solo amenazas o posibilidades de riesgo a nivel de seguridad en el sentido militar, estatal, macroeconómico, sino también a nivel religioso, a nivel privado, a nivel de las libertades individuales, de la convivencia de grupos, etcétera. Y esto también, por supuesto, genera tensiones internas. Lo vimos con las protestas del cero COVID en China. Y hasta qué punto eso, por un lado, puede ser un Tiananmen 2, o por otro lado puede ser un desafío a superar de cómo China realmente llega a controlar o no a una población tan grande. Y luego, por supuesto, a nivel de ecosistemas, vemos el caso ya no tanto de esta dimensión de medio ambiente por un lado y sociedad por el otro, y la interrelación, sino totalmente integrados en los socioecosistemas, que es una de las verdaderas prioridades, de hecho, de esta región. ¿Cómo se aborda? ¿No? ¿Cómo comprendemos estas transformaciones? En primer lugar, yo plantearía pasarlo en los pilares fundamentales de estas relaciones, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el comercio. Ya hablamos de que el comercio es una base fundamental de estas economías, al punto tal de que, por ejemplo, en comercio exterior el PIB chino depende, por ejemplo, para el ámbito del comercio de un 37%, pero es que luego vamos a la India y alcanza en los últimos años el 45% de su PIB. Luego seguido por un 32, 35% de Japón y Corea del Sur, y el cual, de hecho, además saca o invierte, se aprovecha de alrededor del 30-40% de la fuerza de trabajo. Luego, por supuesto, en esa misma línea, las industrias estratégicas, que obviamente muchas industrias pueden ser importantes, pero estratégicas no lo son todas, especialmente con el desarrollo tecnológico actual, la nueva carrera espacial que veremos a continuación, etcétera. Y luego, el nivel cultural, es decir, sobre todo también por una línea de modernidad. ¿Tiene China, por ejemplo, o tiene la India un planteamiento de orden alternativo, como lo tenía la Unión Soviética? Es muy difícil hablar de una nueva Guerra Fría en este sentido, porque China no, al menos explícitamente, plantea una especie de segundo mundo y de bloque, pero sí tiene algunos elementos, o que también, por ejemplo, han sido aprovechados por Japón y Corea del Sur, para plantarse en el mundo y decir, estos somos nosotros. Y luego, por supuesto, la dimensión militar y tecnológica, que también va a suponer un cambio, o sea, va a tener cambios recientes muy importantes. Primero, si empezamos con la cultura, entendemos que hay una serie de dispositivos culturales que usan estos países para poder posicionarse internacionalmente. ¿Cómo es que Corea del Sur, o Singapur, o por ejemplo Japón, que de por sí es muy grande, pero no tanto como China y la India, tienen tanta presencia internacional? Porque ejércitos no tienen de la misma potencia. Por supuesto, Corea del Sur tiene un ejército muy entrenado, pero en comparación a China, ¿cómo lo vemos? Y claro, ¿cómo ha sido su posicionamiento? ¿Por qué hablamos de estas estrategias para poder tener una mayor proyección de poder que no dependa solo del poder duro, ¿no? Del hard power?
Pues en este sentido vemos que hay diferentes pilares para haberlas organizado. En primer lugar, la legitimidad, es decir, como hace China, decir yo soy un socio confiable, yo te puedo ofrecer dinero, yo soy garante de la seguridad. Y no lo hace diciendo yo soy la otra alternativa a Estados Unidos, pero lo hace posicionándose con fuerza, con seguridad y especialmente con una política asertiva bastante ambiciosa. Lo segundo, el atractivo, por supuesto, para el consumo y la inversión, la proyección para encauzar esa fuerza. Y en el caso de China hablamos, por ejemplo, de los 5 factores de conectividad, en la ruta de la seda y la nueva iniciativa de la ruta de la seda, ¿no? La comunicación política, la conectividad, que en este caso es la infraestructura, la fluidez en cuestión de quitar barreras de intercambio, circulación monetaria, que por cierto también implica el cómo China ya ha superado en sus transacciones monetarias el uso del dólar y ha incorporado el yuan con mayor fuerza, a pesar del giro inflacionario que tiene, y el entendimiento entre los pueblos, que es una especie como de, propuesta que se entiende como convenga. Y esto sí aplica o sí aporta a esa idea de un orden alternativo, pero quizás una reforma del orden existente. Y por supuesto encontramos muchas otras estrategias. El Make in India, en vez del Make in China, aquí tenemos el hecho en la India, que es la competencia de ser el nuevo taller del mundo, que por cierto, por el propio papel de la India a nivel internacional, lo compite, por ejemplo, con México y Nigeria. Luego el Only in Japan, que hablamos de esa mercantilización del producto japonés, que es como, por ejemplo, vemos en los productos literarios, como el manga o el anime, que es a tal punto es la generación de un mercado fuera de sus fronteras de un producto que solamente era suyo. Luego, por ejemplo, la ola coreana con la Hallyu, que por cierto es un término chino de esta ola, como ese motor de la diplomacia pública surcoreana y esa conversión, por ejemplo, de los K-drama, el K-pop, hacia el resto del mundo. El activismo ecológico de países como Maldivas, que están ahí como un archipiélago, pero que tienen una representación importante en el nuevo hábitat. El liderazgo religioso como parte de un paradigma de seguridad, como lo maneja Indonesia, y las organizaciones, por ejemplo, que van en ese principio de juntos somos más fuertes de la Asia. Luego, el comercio y la industria, pues como he dicho anteriormente, se habla sobre todo del comercio como un motor económico clave, que por cierto fue afectado especialmente por la pandemia, y ese fue como el hito diferenciador de quienes avanzan con seguridad y quienes les cuesta un poquito más arrancar. Y en este sentido también encontramos otros desafíos y oportunidades, ¿no? Un desarrollo equitativo. La India crece mucho, pero toda su población se beneficia de ese desarrollo. ¿No son las desigualdades internas un obstáculo per se para ellos? El asegurar la autonomía, una clave básica de China, especialmente con las tierras raras. La cooperación bilateral, como hemos visto con la Asia. La diversificación, en el caso de Singapur, por ejemplo. Diversificar la economía, sí, centrada en la tecnología, pero también en otro tipo de intermediaciones, en el ámbito financiero. Y luego, por supuesto, los rendimientos internos. Hablar de esto es hablar de cómo se han construido estas regiones industriales, cómo se ha movido ese eje hacia Asia en gran parte, sobre todo en el sur global, pero Asia con una parte importante, que implica también hablar de potencias, que como vemos, por supuesto, Europa y Estados Unidos siguen teniendo una participación mayoritaria, pero que no deja de lado que China, Corea del Sur, Japón, la India o incluso Indonesia y Australia estén en esa iniciativa pujante de decir, no, aquí nosotros sí podemos ser jugadores en pleno derecho. Por supuesto, implica hablar de bloques y que, como vemos en la parte naranja, que es la que me interesa que vean de este mapa, la Organización de Cooperación de Shanghái ya concentra a unas economías tremendas, no solo entre India y China, sino también con esa ampliación, por cierto, bastante reciente, en una membresía mucho más fuerte con Rusia. Y luego, claro, estos cambios de enfoque implican, por un lado, estas fases de apertura china, una primera estabilización, que implica también una nueva fase del conflicto con Taiwán, la apertura iniciada o impulsada por Deng Xiaoping, esa llegada de Xi Jinping, sobre todo con las bases que le deja Hu Jintao de entender la rivalidad con Estados Unidos, y luego ya esa consolidación o retroceso consolidación o retroceso, dependiendo de cómo lo veamos, con respecto a los rendimientos de sus proyectos. Por supuesto, si vemos cómo se distribuye la inversión china, no deja de ser curioso que Estados Unidos es uno de los centros mayoritarios que recibe esa inversión. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Europa, donde China ya está participando activamente al punto de tener lobbies bastante fuertes en el Parlamento Europeo y de concentrar sobre todo su inversión no solo por esos corredores que tiene, sino también en la infraestructura. Lo mismo sucede en África, y aquí lo que me interesa, sobre todo, para no entrar mucho en detalle, es que vean precisamente cómo está pintado de rojo el mapa. Como hace 10 años era mayoritariamente la Unión Europea el socio principal, de hecho todavía en muchos países, en algunos rubros sigue siendo la Unión Europea,
o los miembros de la Unión Europea, pero hasta hace nada China ya supera en muchos casos, no solo en inversión, sino en importaciones y también en generación de empleo. Lo mismo sucede con el consumo de la energía. Vemos cómo la región Indo-Pacífico sigue siendo una de las que mayor energía importa, en el caso, por ejemplo, de los combustibles fósiles. Y luego, por supuesto, aquí lo que me interesa sobre todo que vean es esta distribución de las tierras raras y cómo China, de hecho, concentra la gran cantidad, hasta un 70% de los yacimientos probados de estas regiones. Y, por supuesto, el elemento de la carrera espacial, que todavía China, Japón o la India no se suman a tal medida como Estados Unidos, pero que incluso ya han avanzado en este sentido. Y luego, por último, antepenúltimo, el ámbito militar, que por supuesto hablamos de bloques o de construcción de nuevas amenazas. Primero, con esta relación de la casi talasocracia china, que por un lado quiere entrar, como dije, intentando atender ese dilema de Malaca en el estrecho con respecto a Estados Unidos, pero también generando nuevos canales, por ejemplo, en Pakistán o en la ruta que tiene ahora con Irán. Lo mismo pasa con la distribución de armas, que ha habido un incremento bastante importante hasta llegar, por ejemplo, al 2% de su PIB en muchos casos, que es la meta china para 2030. Y esto, por terminar, ¿cómo se despliega, ¿no? Antes de la última conclusión. En una sensación de, primero, la importancia de los mares territoriales, una clara noción moderna de la soberanía, que todavía no pasa a esta definición más postmoderna, más fluida y sobre todo más porosa, y por supuesto una competencia de los recursos. Como vemos, estas son todas las zonas de tensión de la región Indo-Pacífico, especialmente del Pacífico, en el sudeste asiático, y que vemos que es un conglomerado de países peleando por pequeñas parcelas de océano, pero pequeñas parcelas que están no solo muy bien situadas en recursos naturales, sino también en zonas comerciales. Y ya por último, y para terminar, hablar de los retos que podrían dejar ese panorama, ¿no?, o esa pregunta abierta sobre este escenario. Lo primero es, ok, tienen mucha población, pero ¿qué tanto la pueden mantener? Porque todavía vemos un descenso bastante claro entre Corea del Sur o Japón, que tienen un promedio de hijos de 0,80 a 1, que es bastante poco, y luego de China, que todavía no supera ese 1,5 por el costo de su política de hijo único, mientras la India todavía mantiene un 2,1. El tema climático, que también va a ser un elemento importante, sobre todo porque la propia China plantea esta nueva muralla verde de China, y luego también porque muchas de las disputas que vemos, por ejemplo en el Tíbet o en Kashmir, se basan sobre todo en el agua. El controlar el Tíbet y todos los afluentes que le siguen es controlar los principales ríos de la India, por ende, India no se puede dejar ningunear por China en este sentido, y esto explica mucho también por qué están en esta región. También el tema de emisiones, que va muy en relación con el clima, y el por qué deberíamos de pensar en una mayor responsabilidad en bienes públicos globales. Y ya por último, esta noción de qué mundos se están confrontando, porque hablamos de que si la modernidad plantea la democracia, sobre todo en el siglo XIX, como un nuevo estándar de organización sociopolítica, ¿qué pasa cuando hay una alternancia con el autoritarismo? Muchas gracias. Disculpa.